Hola, buenas noches. Mi nombre es Luisa Fernanda Zambrano y hoy vamos a hablar sobre el razonamiento abstracto. El razonamiento abstracto es una habilidad mental fundamental que nos permite analizar información, identificar patrones, comprender relaciones, resolver problemas complejos sin necesidad de palabras. Es clave en la inteligencia general y en la toma de decisiones. ¿Qué es el razonamiento abstracto? El razonamiento abstracto consiste en pensar de manera lógica sin depender de información concreta, interpretar símbolos, figuras o patrones, formular conclusiones a partir de datos incompletos. Importancia del razonamiento abstracto. Esta capacidad es importante porque mejora la resolución de problemas, ayuda en el aprendizaje de matemáticas y ciencias, favorece el pensamiento crítico. Es muy valorado en el ámbito laboral. Encontramos pruebas psicotécnicas de razonamiento abstracto y las pruebas son evaluaciones que nos miden la capacidad de analizar, el razonamiento lógico, la habilidad para resolver problemas. Estas pruebas buscan identificar la inteligencia general en una persona. ¿Qué características tienen estas pruebas? Que no requieren conocimiento previo, se basan en figuras, símbolos o patrones, evaluación rápida y precisa y exigen deducción lógica. ¿Qué tipos de razonamiento abstracto encontramos? Entonces, tenemos razonamiento inductivo, que es la parte de casos específicos para llegar a una conclusión general que se basa en patrones. Tenemos el razonamiento lógico, usa reglas y principios para llegar a conclusiones correctas. Razonamiento espacial, que nos permite visualizar y manipular objetos mentales. El razonamiento diagramático, quedamos en razonamiento diagramático, que utiliza gráficos o diagramas para analizar información. En conclusión, encontramos que el razonamiento abstracto es clave para pensar y resolver problemas. Se evalúa mediante pruebas psicotécnicas, incluye diferencias de tipo de razonamiento y es fundamental en la vida académica y profesional. ¿Qué es el razonamiento lógico? Es la capacidad de evaluar información de forma coherente, seguir reglas o principios, inferir conclusiones a partir de premisas. ¿Qué características del razonamiento lógico encontramos? La coherencia, que son las ideas que deben tener sentido y relación entre sí. Una consecuencia, que se sigue un orden lógico paso a paso. Precisión, que son las conclusiones que deben ser claras y exactas. Y objetividad, que no depende de emociones sino de hechos y reglas. Los elementos del razonamiento lógico son las premisas, que son todas las ideas o datos iniciales, un proceso lógico, que es el análisis que se hace con esas premisas, las conclusiones, que es el resultado final que se obtiene. Por ejemplo, todos los seres humanos somos mortales. Encontramos tipos de razonamiento lógicos. El razonamiento deductivo, que va de lo general a lo particular. Si las premisas son verdaderas, las conclusiones también lo serán. Encontramos el razonamiento inductivo, que va de lo particular a lo general, se basa en observaciones. El razonamiento abductivo busca la explicación más probable y se usa mucho en situaciones de incertidumbre. ¿Cuál es la importancia del razonamiento lógico? Que nos permite tomar decisiones correctas, nos ayuda a resolver problemas, nos mejora el pensamiento crítico, nos facilita el aprendizaje y es clave en áreas como matemáticas, informática, ciencias. Razonamiento lógico en pruebas psicotécnicas. En estas pruebas se evalúan la capacidad de análisis, la coherencia mental, la resolución de problemas. También encontramos diferencias en el razonamiento lógico y el razonamiento abstracto. En el razonamiento lógico manejamos reglas formales basados en premisas y encontramos que es más estructurado y puede ser verbal. En el razonamiento abstracto podemos usar patrones y figuras, está basado en relaciones, es más flexible y suele ser no verbal. ¿Cómo podemos mejorar el razonamiento lógico? Puede desarrollarse con resolver acertijos, practicar problemas matemáticas, jugar juegos de lógica como ajedrez o sudoku. Podemos leer y analizar textos, practicar pruebas psicotécnicas. En conclusión, el razonamiento lógico es una habilidad esencial que nos permite pensar de manera organizada, nos ayuda a tomar decisiones correctas y es clave en el desarrollo intelectual. Hola, mi nombre es Diana. El tema que me correspondió es el método científico, racionamiento inductivo y racionamiento deductivo.
Vamos a iniciar por explicar el método científico. Es un procedimiento ordenado y sistemático que se utiliza para investigar fenómenos, obtener conocimientos y comprobar hipótesis mediante la observación y el análisis de evidencias. Este se compone de una serie de etapas. Una de las etapas es la observación del problema o el fenómeno, el planeamiento de la pregunta o problema, la formulación de la hipótesis, la recolección de análisis y datos, la comprobación de esa misma hipótesis, la elaboración de conclusiones y la comunicación de resultados. Este método científico lo dispersamos en dos: racionamiento inductivo y racionamiento deductivo. El racionamiento inductivo parte desde las observaciones o casos particulares para llegar a una conclusión general, con una serie de características que va de lo específico a lo general. Se basa en la observación de patrones y las conclusiones son probables pero definitivas. Al contrario, el racionamiento deductivo parte desde una regla o principio general para llegar a una conclusión particular, con unas características que va desde lo general a lo específico, y deducimos que si las premisas son verdaderas, la conclusión también lo será. Proporciona conclusiones lógicamente válidas, ¿sí? Uno de los ejemplos del racionamiento inductivo, se ha observado que varios estudiantes de psicología aprueban cuando estudian constantemente. María estudia constantemente y aprueba. Juan estudia constantemente y aprueba. Ana estudia constantemente y aprueba. En conclusión, los estudiantes que estudian constantemente tienden a aprobar sus materias. En un ejemplo de racionamiento deductivo, todos los estudiantes que cumplen los requisitos pueden graduarse. Sergio cumple los requisitos. En conclusión, Sergio puede graduarse. Hola, mi nombre es Piedad. Mi tema corresponde a los silogismos categóricos y su forma estándar. Un silogismo categórico es un tipo de razonamiento deductivo que nos permite llegar a una conclusión lógica a partir de dos premisas relacionadas. Este concepto fue desarrollado por Aristóteles y ha sido una de las bases de la lógica durante muchos años. En su forma estándar, un silogismo está compuesto por dos premisas, una conclusión y tres términos fundamentales: el término mayor, el término menor y el término medio. Esta estructura nos ayuda a analizar los argumentos de manera organizada y a determinar si una conclusión se deriva correctamente de las premisas planteadas. En esta diapositiva podemos observar los elementos principales de un silogismo categórico en su forma estándar. Para que un silogismo esté correctamente estructurado, primero se debe presentar la premisa mayor, después la premisa menor y finalmente la conclusión. Además, encontramos tres términos fundamentales. El término mayor, identificado con la letra P, corresponde al predicado de la conclusión. El término menor, identificado con la letra S, corresponde al sujeto de la conclusión. Y el término medio, identificado con la letra M, aparece en ambas premisas, pero no forma parte de la conclusión. Para comprenderlo mejor, observemos el ejemplo. La premisa mayor dice: todos los felinos son mamíferos. La premisa menor dice: todos los gatos son felinos. A partir de estas dos premisas obtenemos la conclusión: todos los gatos son mamíferos. En este caso, el término menor es gatos, porque es el sujeto de la conclusión. El término mayor es mamíferos, porque es el predicado de la conclusión. Y el término medio es felinos, ya que aparece en las dos premisas y permite relacionar los demás términos. Después de identificar los términos, organizamos el argumento en forma estándar. Primero, ubicamos la premisa mayor, que contiene el término mayor o el predicado de la conclusión,
En este caso, todos los felinos son mamíferos. Luego, encontramos la premisa menor, que contiene el término menor o sujeto de la conclusión. Todos los gatos son felinos. Finalmente, obtenemos la conclusión. Todos los gatos son mamíferos. Podemos observar que el término medio, que es felinos, conecta las dos premisas y permite llegar a la conclusión de forma lógica. Este razonamiento también puede expresarse de manera simbólica: todo M es P, todo S es M y, por lo tanto, todo S es P. Esta representación facilita el análisis de la estructura del argumento y permite verificar su validez. Hola, mi nombre es Jennifer y a continuación explicaré el tema de la validez de un argumento y las pruebas formales de validez mediante los métodos semántico y sintáctico. Un argumento es un razonamiento formado por una o más premisas que sirven de base para obtener una conclusión. Por ejemplo, tenemos una premisa: todos los pacientes con ansiedad requieren atención profesional. Laura presenta ansiedad, entonces Laura requiere atención profesional. Ahora bien, un argumento es válido cuando la conclusión se deriva lógicamente de las premisas. Aquí se evalúa la estructura lógica del razonamiento y no depende de si las afirmaciones son verdaderas en la realidad. Para comprobar esta validez del argumento se utilizan las pruebas formales de validez, que son esos procedimientos lógicos que permiten verificar si una conclusión se obtiene correctamente a partir de unas premisas. Los métodos más utilizados para estas pruebas de validez son el método semántico y el método sintáctico. El método semántico analiza la validez de un argumento a partir de los valores de verdad de las proposiciones. Su objetivo es comprobar que no exista ninguna situación en la que las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa al mismo tiempo. Para ello se utilizan diferentes herramientas, como las tablas de verdad, que permiten observar todas las combinaciones posibles de falso y verdadero; las tautologías, que son proposiciones que siempre resultan verdaderas; los contraejemplos, que son casos donde las premisas son verdaderas y la conclusión falsa; y finalmente los modelos o interpretaciones, que consisten en asignar valores de verdad a las proposiciones. Si después de este análisis no se encuentra ningún contraejemplo, el argumento entonces se considera válido. Veamos ahora un ejemplo aplicado a la psicología. En este caso, la proposición P representa que el paciente recibe terapia psicológica y la proposición Q representa que el paciente desarrolla estrategias para controlar la ansiedad. El argumento plantea que si el paciente recibe terapia psicológica, entonces desarrolla estrategias para controlar la ansiedad. El lenguaje simbólico sería P, entonces Q. Sabemos que el paciente recibe terapia psicológica, por lo tanto, desarrolla estrategias para controlar la ansiedad. P, por lo tanto, Q. Al analizar la tabla de verdad, observamos que no existe ningún caso donde las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa. Por esta razón, el argumento sería válido según el método semántico. A diferencia del método semántico, este método sintáctico analiza la validez a partir de la estructura lógica del argumento. Este método no tiene en cuenta el significado de las proposiciones, sino la forma en la que están organizadas. Entre sus principales elementos encontramos las reglas de inferencia, que permiten obtener conclusiones válidas. Está la deducción natural, que consiste en aplicar estas reglas paso a paso. Y por último, la sintaxis formal, que verifica que las expresiones lógicas estén correctamente construidas. En este ejemplo, la primera premisa establece que si una persona presenta ansiedad severa, entonces requiere evaluación psicológica. La segunda premisa indica que Andrés presenta ansiedad severa.
A partir de estas dos premisas, concluimos que Andrés requiere evaluación psicológica. En la representación lógica, la proposición P significa que Andrés presenta ansiedad severa y la proposición Q que Andrés requiere evaluación psicológica. Este razonamiento sigue la regla de inferencia llamada modus ponens. Esta regla establece que si P implica Q y además P es verdadera, entonces Q también debe ser verdadera. Por esta razón, el argumento sería válido.